¿Ya Marché. lo marchaste? Ah, bueno. Está bien, igual no hay nada que... no hay nada que... Es solo el script. Esa sería la base de datos ya para los productos Con definitiva. algunos... No, con 3 productos nada más. Y con 3 imágenes, o sea, no, es lo mínimo. Es como Y- para... Si funciona es como para que todos tengamos lo mismo en la base de datos. ¿No? O sea, borramos la que ya tenemos, ¿verdad? Sí, sí, pues si borran la... Eso lo puse todo en cosa, acá en el readme este de acá, que en teoría si Claro. yo pongo así. Abajo de todo lo que puse fue script inicialización de base de datos. Yo lo que puse es cómo usarlo en consola, ¿no? Loguearse acá, hacer el... Bueno, tendría que haber puesto también, pero drop database en balde para borrar esa. Y después barra punto startup SQL o usan el import de Workbench o el de el de PHP admin, cualquiera. Y con este archivo de acá es el que tiene todos los... La estructura de base de datos, la estructura de base de datos que tendría que tener después de todas las migraciones, después del migrate, ¿no? Y todos los datos. Acá también hay algunos datos que no tendrían que ir con alguna de las cookies mía que de cuando estuve probando, pero no importa. O sea, Eso no no se lo preocupen. haría usando el comando migrate, o ¿Sí? no lo haría eso. El migrate lo que ¿Sí? hacía, lo que haría es crear la base de datos, la estructura, pero no llenarte de datos. Entonces si yo pongo migrate no me llevaría todos los cambios, ¿verdad? No, o sea, tendrías la base de datos vacía. Tendrías la Bien. base de datos, todos los campos, todas las tablas, pero vacía. Ese es el caso. Por ahí se podría crear un migrate especial que llene la base de datos, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo. Ni tampoco voy a ponerme con eso. Bien, y entonces, ¿cómo lo haríamos para entenderlo? Y podés dropear la base de datos de embalde que tenés ahora e importar el SQL este, startup.sql. Y cuando importas ese, es como si hubieses hecho el migrate y después hubieses creado los productos, los tipos y los dos usuarios. Y se Bien. importa con la aplicación, con el Workbench o el PHP MyAdmin o directamente por consola. Pero es solo Para los que para... no, Sí, para que Sí. las que no usamos consola, sí. nos En, gustan los gráficos y esas sí. cosas. En Workbench seguramente hay una Sí, forma de importarlo. No me pero fijé. no sabemos cuál. Ok. No me fijé. No tendremos Seguramente que hay. configurar nada, cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo importo ahí veo un Word donde dice importar, importo la script y tendré que modificar algo en Django o ya estaría todo ok. No, ya estaría todo, porque es base de datos esto, ya estaría todo cosa. Pero bueno, por eso estoy diciendo, si quieren probarlo, lo prueban, porque si no sirve, se borra. ¿No? O se Dale, arregla o se borra. ¿No? Esto es el script que seguramente si el profesor lo quiere probar, va a correrlo a él. Entonces mejor que funcione. En mi máquina funciona. O sea, porque lo exporté de mi máquina. No sé, tendría que funcionar en otras máquinas también, pero no sé. Digamos, no sé. Bueno, entonces por consola son las indicaciones que están ahí. Sí, Consola, cualquier consola, sí, mientras PowerShell, tenga, o cualquier, sea, sí, CMD mientras tengas MySQL, vos escribas MySQL Enter y lo tomen. y lo tome. MySQL, sí, bueno, ahí puedo completar un poquito más la instrucción de MySQL mientras se conecte, ¿no? A la base de datos, entonces tiene que funcionar. Y si no, bueno, y si no, busca dónde está en coso, en el Workbench ese, cualquier cosa lo agregamos en la documentación, lo agregan en la Bueno, documentación. También se puede hacer eso. No es algo, no, es nomás para cumplir el punto de sí, de esos que haya tres 3 artículos. cosas. Eso es raro. ¿Viste? Que para mí es un error de coso, de concepto, del coso este. Esto que dice acá, cumplir. Acá, registro alta de al menos 3 productos, servicios, suscripción, ¿no? Eh, para cumplir eso en todo caso. Es para decirle, sí, nosotros tenemos el SQL que hace eso. ¿No? Pero no sé si se refiere a eso, no sé si lo piden y no sé si lo van a correr. Entonces, es
por si acaso. ¿Qué diferencia habría entonces esta base de datos de la otra? Eso no lo entendí bien. ¿Qué base de Porque datos? uno ya tendríamos productos predeterminados con la startup En y la este, otra claro, le cargamos nosotros. claro. O sea, este startup es para cumplir ese punto, por si piden, bueno, nosotros queríamos tener la base de datos con 3 artículos. Entonces le decimos, bueno, para eso tiene este script que ya tiene adentro los 3 artículos. Solo tiene que importarlo. Y si no, base de datos, main migration, migrate, create super user y haces todo de cero. Ah, entonces sería como una prueba para que el profe no hinche. Claro, y para mañana, para hacer el recorrido, qué sé yo, que todos tengan los mismos datos si quieren, y si no, bueno, cada uno crea sus propios datos y listo. Bien. Eh, Vamos a crear una issue donde diga, bueno, video de coso para el sprint este, y cada uno escribirá ahí, bueno, yo quiero presentar esto, en más o menos un minuto como máximo es lo mejor. Un minuto y piquito, un minuto y medio, como mucho. ¿No? Para que no ¿Una se hagan. issue o una discusión? O sea, issue porque en verdad tendríamos que hacerlo, ¿no? Pero se puede Bueno, hacer una discusión también. Por lo general las discusiones, viste que nadie se mete ahí, nadie en todo espera hasta último momento para hacer, es como medio cosa. nadie Pero las completa, sí. nadie las completa, pero bueno, se puede crear también una discusión. Lo único que hay que hacer es que no se pisen. O sea, bueno, yo quiero No hacer te el escondas. login y el registración y listo. Entonces ya el resto no hace eso. No crea ni un usuario en vivo, ¿no? Para que no se pisen, para que no... Y se explica rápido en un minuto, bueno, tenemos esto, tenemos el servidor corriendo tal cosa, entonces yo puedo hacer esto y listo. Encima a un Estaría solo. bueno que lo escribamos y lo revisemos antes que grabemos, ¿puede ser? Lo que quieran, Así, pero, o así sea, leemos y se graba después vemos. mañana. Se graba mañana, así que si quieren tener el script hecho o si quieren hacerlo así, ¿cómo es? Improvisar, a mí me da igual. Pero se graba mañana y mañana tiene que estar terminado. No hay Así de ninguna simple. IA que hable por nosotros, algo así. Puedo, o sea, eh, no está del todo claro. Por ahí cada uno podría grabar un video y después se junta todo. Por ahí. Pero por la forma en la que está dicho y por la que decían, es todos los integrantes tienen que estar conectados, tienen que estar al mismo tiempo, una cosa así. Entonces, Como algo Sí, grabarlo rápido. así. entendí lo mismo. Así que, y bueno, y vamos a estar grabando acá y cada uno va a compartir su pantalla, va a mostrar. Y bueno, algunas pantallas se verán mejor que otras por tema de resolución, por tema de conexión a internet, todo ese tipo de cosas. O, eh, como había dicho al principio, hacemos uno solo que muestre la pantalla y grabe y el resto solo va diciendo, bueno, ahora yo voy a coso y el otro simula, ¿no? Pero bueno, eso todavía se puede discutir hasta mañana. Entonces ahora la issues es para que definamos quién va a explicar qué, Sí, ¿no? para Bien, reservarte de qué quiere hablar. Para bien. reservarte de qué quiere hablar. Se puede elegir desde ya? No. Sí, sí, cuando quiera ya está abierto el formulario de cosas, de asistencia, si quieren. Eh, pueden Ahora, elegir ahí ya, está. claro, o sea, Mirá que en pueden... 5 minutos lo cerramos. Claro, Yo quiero algo de front. No, era como la otra profe. está bien, o sea, lo que, que lo cerramos más No, interesante. no podemos volver. Y Me no ignoró puedo. el mensaje por vivo, se lo puse 2 veces, pues ya Sí, dije, ya sí, nada, lo ya vi. está. Eh, Me di por vencido, dije, ya está. ya está. Eh, bueno, backend. O sea, esta es la parte en donde que está corriendo Django por detrás y Angular le manda los mensajes a Django, ¿no? En este caso, el proyecto de Django, bueno, el X acá donde está el entorno virtual, que tiene todas las referencias a Django, todas las librerías que usa Django. ¿Mm? Eh, entonces yo lo que hago es correr en este entorno virtual en que lo llamo X, Django, ¿no? Y Django lo que hace tiene, por un lado, el servidor, que es la configuración y todos los datos del servidor en sí, y por otro lado tiene el de embalde, el de la aplicación embalde. O sea, en teoría yo podría tener embalde, podría tener, qué sé yo, bidón, podría tener
Almoneda, o sea, podría tener muchos acá, Puede haber varios ahí. muchos Y no, app, pero hay siempre un solo servidor, o sea, una sola configuración de servidor, ¿no? Ajá. La configuración de servidor, bueno, tiene el setting, que es ¿cómo es? La que indica qué se usa, qué no se usa. Tiene una sección de aplicaciones instaladas. Y acá tenemos instalado, además de todo lo de Django que viene por default, y en balde, que sería nuestro proyecto de acá, tiene el REST Framework, que es lo que se usa para crear una API REST. Y tenemos los dos librerías de JWT para las cookies y el Core Header, que es para permitir que el servicio de Angular se conecte con el de Django, porque si no, no podrían. Y después ¿cómo es? Hay configuraciones, password, usuarios, tenés ¿cómo es? El, la configuración de dónde se guardan las imágenes, que en este caso es media, que sería el directorio este de acá. Bueno, y acá esto es lo que hace, esta línea acá, lo que hace es que mi usuario, mi modelo de usuario, o sea, que el modelo que va a usar Django para el out user, para los usuarios, va a ser mi modelo de usuario. O sea, de esa forma vos le avisás a Django, bueno, no vas a usar el out user tuyo, sino que vas a usar el mío, ¿no? Y el mío hereda del de Django, ¿no? Esta línea es la que hace posible eso. Claro, era abstract, creo que había puesto. Claro, after user. Abstract. Y bueno, esta en verdad con la configuración como la piso no importa, pero también está la configuración de la cookie y está acá lo que le dice al REST Framework, le dice, bueno, para autenticación usa la cookie esta. Las URLs acá, esta es una de las cosas que la hice un montón de veces, pero al final terminé haciéndola muy parecida a la del profesor. Estas son las URLs del servidor, ¿no? Y acá tenemos dos caminos, el admin y el API, ¿no? Para el admin va toda la parte digamos, del admin, de la administración de Django, donde tengo la ventana, que No, sería... ahí le inyecta todas las URLs de admin. Esta sería, claro, entonces yo en todas las de admin estas acá, lo tengo bajado. Server. Tiene un Y archivito en admin de URL que cargas ahí y a su vez carga todas ahí con un solo dato. claro, acá lo que te dice, bueno, cada vez que me escriben una URL acá que empieza con admin, se mete por acá y utiliza las reglas que aparece acá para determinar hacia dónde tiene ahí que ir quién, hacia dónde tiene que responder. Y si la URL empieza con API, entonces utiliza las reglas que aparecen en balde URLs, ¿no? Que vendría a ser el proyecto en balde, o sea, la aplicación en balde, que es este, y el URLs, que es este. Entonces, si la URL empieza con API, se fija en este URL, si empieza con admin, utiliza las internas, ¿no? Entonces, si yo vengo acá y pongo el admin, me va a aparecer acá. Si yo pongo, no sé, envíos, empieza con admin, entonces la sigue manejando, la sigue administrando el administrador de Django porque las manejas con el admin, ¿no? Todos estos tendrían que seguir andando, tendrías que poder seguir creando usuarios. Yo aproveché y le cambié el nombre al administrador, le puse un coso. Pero todas estas, ¿cómo es? Por ejemplo, si yo quiero crear un nuevo tipo tengo, qué sé yo, bombón, creo que era el otro que he usado, grabar, sigue funcionando. O sea, el administrador de Django sigue funcionando. Como siempre, podés crear los productos desde el administrador de Django o los creás desde nuestro administrador del dashboard, sí, exacto, en Angular. Ahora, Bien. si empieza con API, se va para otro lado, ¿no? Si empieza con API, lo que hace es entra a embalde a la vista de las URLs que hay acá, ¿no? Y acá abajo de todo lo que tiene es, bueno, cuando empieza con admin, o sea, esto significa que está vacío, pero como de atrás venía con API, significa que cuando empieza con cualquier cosa con API, usa las reglas que aparecen que tiene el router. Y el router es este acá que registra tres, eh, tres URLs, por decirlo de una manera, usuarios, tipo de artículos y a cada uno le asigna un view set, lo que se llama un view set. Y además tenés la autorización de login, logout y sign up, que cuando uno empieza con API barra auth login,
entonces va a usar esta vista. Cuando empieza con logout va a usar esta otra vista. Cuando hace sign up va a usar esta vista. O sea, son dos formas distintas de armar el coso. La de con una vista, con un view, es la forma antigua. O sea que eso estaría haciendo, en los dos lados estaría haciendo lo mismo. ¿Eh? En los dos lados En, está haciendo en- lo mismo para distintas ahí va, cosas. Esta es para claro. usuario, tipo artículo de artículo, y esto es para el login, logout y sign up, ¿no? ¿Y por qué? Yo sé que por la de defecto, la de Django es esa, la que viene por defecto. ¿Por qué En elegiste? verdad, o sea, se puede hacer Sí. de tres o cuatro maneras. Yo empecé haciéndolas todas así. Ah, Después, bien. cuando vi el video del profesor y entendí un poco más, las cambié para usar esto, que es más simplificado, más simple, ¿no? Ah, listo, para tener Podría registro de la ser, misma forma. podría, claro, podría, estas tres Mm. tendrían que ser igual a estas. O sea, tendrían que ser view set también. Pero como están andando Una, ahora y no quiero tocarlas, una es versión Charletti y otra es versión Moreno. claro, la versión Charletti es la clásica, la Se la antigua. dejé comentada. La versión Moreno es la moderna, ¿cómo es? Claro. La que le costó googlear, ¿no? Pero hacen lo mismo, hacen lo mismo. Yo de hecho al principio hice todas acá, las versiones más viejas de... Yo me imagino que están todas las autenticación, todas... Si yo voy a una vieja de acá, o una más vieja de acá... ¿no? Esta es lo que hizo Nati, que metió esta, AsView, que había hecho Charletti. Después yo cambié, agregué... más adelante, a ver, cambian todas todo el tiempo. Eh, claro, acá. Antes estaban todas acá. Artículos con el número de artículo, tipo. O sea, antes estaba todo acá. Y yo tenía una vista. Este login view, yo tenía un modelo que se llamaba muchos artículos o un artículo, dependiendo si querías muchos artículos o un artículo, ¿no? Esa todavía no las borré de acá. Son dos formas distintas de hacerla. La de muchos artículos y artículos eran las que estaban acá. Están en las vistas de acá. Por ejemplo, muchos artículos. Estas heredan de API View, Sí. que es una clase base para crear APIs. Las otras vistas que usa el profesor heredan de Model View Set. O sea, son dos cosas. El ¿Qué es lo model mismo? eh, son parecidas, ¿no? La ventaja del Model View Set es que si vos entras con la URL a una de esas URL, te arma toda esta página donde te dicen, bueno, por ejemplo, en API root, cuando solo entro en API, me devuelve un JSON diciendo, bueno, tenés estos entry point, usuarios tipo artículo y artículo, y esta es la URL. Entonces, si yo entro el de usuarios, me muestra uno acá que dice, bueno, hiciste un get de usuarios, entonces te devuelvo la lista de usuarios, pero además podés hacer un post para crear un usuario nuevo, ¿no? Podés pasarle un número a esto, por ejemplo, el usuario Como si 1 fuese Postman, ¿no? es una especie de... esto en verdad es un Swagger, como en la aplicación en sí es Swagger, pero es parecido a Postman. Eh, pero en Postman vos podés crear cualquier tipo de mensaje, acá tenés como predefinidos estas, ¿no? Claro. Acá, por ejemplo, te dice, bueno, yo tengo el get de un solo usuario, entonces este es el usuario 1, acá tenés el dato por si querés hacer un put o un patch para cambiar el contenido. Eh, o sea, es bastante y podés poner el formulario, entonces acá lo tenés como un poco más fácil de llenar, en vez si querés poner el JSON directamente o si querés trabajar con el formulario que te rellena todo, ¿no? O Claro. sea, tiene todo este frontend que está bueno. Entonces cuando yo lo vi, dije, bueno, sí está bueno, vamos a ver qué tan difícil es hacerlo. Era un poco difícil, pero se pudo hacer y entonces queda así. La idea estaría bueno, si yo entro, por ejemplo, acá a auth/login, también voy a tener login acá, ¿no? Y voy a poder hacer un post de login, pero tengo que rellenar el dato de los datos que tenga login. Si yo puedo tener un logout,
acá, y puedo tener también el sign up que te da el cosito acá para rellenar, para crear un nuevo usuario. O sea, es como un admin, como el Django admin, es una mezcla entre el Django admin y Postman, ¿no? Las dos cosas. Entonces vos podés rellenar. Eso es lo que te da esta vista, como se llama, es lo que te da heredar de ViewSet, ¿no? Y de la otra forma es mucho más manual. Mucho más manual. Hay que hacerlo ¿Qué todo vista te mucho da más la manual. otra? ¿Te da No, alguna vista ninguna. la otra? No te da Ah, ninguna. Directamente te devuelve el JSON. Ponele. claro, yo Em, cuando probé hoy vi que me daba esas vistas, no entendía por qué me mostraba eso. es todo Django. Sí, es todo Django interno de Django. Es por heredar de esto. Se puede ver, por ejemplo, si yo tengo, yo tengo acá, bueno, por ejemplo, yo tengo acá la de artículos, que hereda de API View, ¿no? Entonces, si yo a este de acá, ¿dónde estábamos? En URLs, acá abajo, en vez de registrar el de usuarios, ¿no? En vez de registrar el usuario, yo pongo acá, path, bueno, cuando me llega a artículos, en vez de registrar el de artículos, uso esa otra vista, muchos artículos, y esto tendría que ser from views.artículos view import muchos artículos. Entonces, si yo en vez de tener registrada la otra, devuelvo esta, Como view, name. o sea, uso la que había hecho al principio, cuando yo entro Sí, acá a artículos, me devuelve, bueno, claro. tipo artículo. Nos faltó completar un poquito ahí atrás en el No, código. no debería. A ver, por ahí es. ¿No le gusta eso? No. Artículos. Ahí, al lado. La barra del final. Name, No, en eso comillas. nunca tuvo esa. Ah, bien. Ahí está. La barra del final. Entonces me devuelve directamente. Lo que hace es Te da un JSON. devuelve el JSON directamente. No te da ninguna pantallita para ver, nada. Es un entry point. Así son los entry point de verdad. Eh, te devuelve ¿cómo es? El post que vos, el get que vos hiciste. Y si yo hago un post acá, me va a devolver otro JSON, ¿no? Con el dato de pudiste o no pudiste. Pero esto sería la vista tipo API, ¿no? Es lo básico, lo que hace la mayoría de las cosas, pero sin la vista linda, ¿no? Entonces, si yo borro ese y vuelvo a registrar la vista linda de Django, entonces cuando yo entro acá, en vez de devolverme eso, me devuelve esto, ¿no? Son cosas, Django detecta que estoy en un navegador, que estoy entrando acá, entonces me devuelve esta vista linda, ¿no? Si yo lo hiciese, si yo llamo a este get, a esta dirección, desde Angular, detecta que no es un navegador, sino que es una aplicación de Angular, entonces devuelve únicamente este JSON de acá. El JSON este es lo que me devuelve, ¿no? Claro, inclusive ahí dice Django Read From Claro, Framework. claro, exactamente, lo genera eso. No, está bueno. Es bueno y simplifica bastante. Yo, por ejemplo, el usuario ViewSet, eh, cuando uno tiene que definir dos cosas en este ViewSet. Define el query set, o sea, de dónde saca los objetos. Por ejemplo, acá tenemos el modelo usuario que tiene una propiedad objects y all devuelve todos Y los todos. objetos. Entonces, query set sería de dónde saca los objetos y la clase serializadora que le dice cómo tiene que transformar ese modelo a JSON y cómo transforma de JSON a ese modelo. Ida y vuelta. Cuando es un modelo simple, por ejemplo, el de tipo de artículo que es simple, entonces tenés el tipo artículo que eh, son 3 líneas, el tipo de artículo en sí, el modelo de tipo artículo es esto, que es como se dio en la primer documento, que vos definís, bueno, en la tabla de tipo artículo tiene un ID, que es un autofill, y tiene Sí, un nombre, que tiene hasta 40 caracteres, y después tiene, bueno, esto del Unicode y del CTR, que devuelve el nombre de la tabla, el nombre del registro, el nombre del tipo artículo, y después tenés el meta, que le da información a Django cuando genera la tabla.
Pero digamos, esto es una de las tablas más básicas que hay, ¿no? Entonces tenés el tipo artículo viewset, tiene un, un viewset muy fácil de hacer, tiene un tipo artículo muy fácil de hacer y el serializador también es muy fácil de hacer. Solamente heredás de esto, de Model Serializer, y le decís acá qué campos querés serializar, ID y nombre, ¿no? Y el modelo que usa es tipo artículo. O sea que básicamente en total, en 15 líneas, ya tenés hecho todo el put, el get, el patch, el delete, el post de una tabla de base de datos, ¿no? Ese es el caso optimista, el caso ¿cómo es? De algo extremadamente simple. Cuando vos tenés cosas un poco más complicadas, se complica. Por ejemplo, el usuario o el artículo no son tan simples. Tiene más campos, tiene condiciones adentro. Entonces ahí se complica un poco más. Que es lo que ¿cómo es? Me llevó tiempo, ¿no? Descubrirlo. Por ejemplo, el usuario. El usuario también tiene un serializador del usuario. Pero el modelo de usuario ya tiene más cosas. Tiene apellido, nombre, email, teléfono. Además de heredar de abstract user, ¿no? Tiene un montón de cosas más. Entonces el serializador es un poco más complicado. El serializador vos tenés que decirle, bueno, los campos extra serializados, que yo cuando transformo mi tabla en base de datos, hereda de la tabla authUser. Y authUser no tiene usuario. El campo se llama username. Entonces con el serializador lo que hace es mapear. Entonces yo le digo, bueno, cuando a mí me viene un JSON y yo quiero serializarlo a un dato en base de datos, el usuario se va a transformar en username. Y cuando yo de base de datos quiero mandarlo a Angular, bueno, el password se tiene que transformar en clave. El first name se tiene que transformar en nombre. El last name se tiene que transformar en apellido. Acá lo que uno le Entonces, dice es el mapeo entre los campos de base de datos con los campos de JSON, o ¿no? sea que ahí lo estás convirtiendo en la base de datos, la pasa a JSON, allá Ida y vuelta. en Sí, Angular lo recibí en JSON y la transforma bueno, en TypeScript. sí, 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 sí. Angular lo toma ¿Algo ahí así? en cosas. Sí, toma el JSON y usa el modelo de TypeScript, ¿no? Pero esto lo que te permite es tener el nombre de un campo en la base de datos y el nombre de otro campo en el JSON. Y que no viaje en el JSON los nombres exactos de la base de datos, que puede ser un problema de seguridad a futuro, ¿no? O sea que por seguridad, por ejemplo, si yo tengo usuario, le puedo poner, no sé, users y lo que sea, Sí, para que no haya un problema así. sí, sí, podés cambiar los nombres tranquilamente o sea, por seguridad o por necesidad, ¿no? O sea, Claro, pero si nuestro modelo de TypeScript hubiese tenido exactamente los mismos nombres que el modelo de Django, entonces esta parte no se necesita. Porque el username de Django se transforma en el username de Angular. El password de Django se transforma en clave, en ah, password de el Angular. serializer es como que vos lo modificás para que en el JSON esté como vos querés, Claro, pero si está igual, no hace falta. claro. Es un Ento- mapeo. Entonces, entonces el problema que tuvimos, por ejemplo, que no mostraba la imagen, era porque lo habías serializado y lo recibías de otra forma en Angular, ¿verdad? Uno de los problemas puede ser ese, sí. Sí, o sea, cuando... En el carrito. Ese es el problema, ese es el problema de que tu modelo eh, esté tan ligado a la base de datos. Que si yo cambio base de datos después, tengo que acordarme de cambiar el modelo. En cambio, Claro, si yo tengo este mapeo, yo cambio base de datos, pero me hace el mapeo hacia el JSON, entonces no tengo que cambiar nada de Angular. Angular sigue igual por más que cambie base de datos, ¿no? claro, claro, claro. Y bueno, acá en los campos se le dice, bueno, todos los campos que tiene que viajar, ida y vuelta, ¿no? Y esto es una de las cosas que tuve que hacer, que descubrí, es que si vos usas el serializador así como está, esto así, viaja la clave de base de datos. Porque yo acá le estoy diciendo que viaje la clave. Porque yo necesito que cuando él cambia la clave ¿cómo es? Del usuario. Él crea un nuevo usuario, elige una clave, a mí me tiene que viajar el modelo con la clave para yo poder meter la clave en base de datos. Pero cuando yo envío el Sí. modelo
hacia Angular, no tiene que viajar la clave, ¿no? Porque yo no tengo la clave, yo tengo la clave encriptada, no le sirve de nada, ¿no? Y además es un problema de seguridad. Entonces lo que se hace es, se, se- esto es el polimorfismo de Python. Se Sí. sobrescribe este método toRepresentation y yo lo que hago acá es quitar la clave de la respuesta, ¿no? Esto es un diccionario básicamente lo que me da a mí, entonces yo hago pop de la clave, o sea, quito la clave del nombre, apellido, dirección, teléfono, quito la clave y devuelvo esa. Entonces a la ida viene la clave, pero a la vuelta no va la clave hacia Angular, nunca, ¿no? Esa es una de las Entonces, cositas que tuve que tocar. cuando Angular te consulta a vos nunca le vas a devolver la clave porque lo tenés que hacer sí o sí esto. Entonces, si no Claro, lo haces, estás siempre devolviendo. No claro. sé si la clave devolverías un hash, ¿no? O la clave limpia. No, la clave vos no la tenés, tenés el hash de base de datos, Ah, ¿no? ahí va. Por ejemplo, yo estoy acá, el usuario, cuando yo pido el usuario, no viaja la clave. Tiene Claro, usuario, tipo, nombre, apellido, email, dirección, teléfono, observaciones. Si yo a esto de acá, como para mostrarlo, si yo comento esto de acá, o sea, no hago eso, ¿no? Y vuelvo a cargar, cuando yo hago un refresco de esto, me viaja la clave, ¿no? Que claro, es ahí tenés importante. todo el hash. Y la clave es el hash, en verdad, no es clave, porque la clave se hashea, se guarda en base de datos y listo. Desapareció la clave. Claro, ¿y Pero, qué problema tendrías de seguridad? Ponele que lo y manda. porque con esto Recursos. y porque vos ya tenés, es como acceder a la base de datos, entonces ya sabes el usuario y lo único que tenés que hacer es romper la clave. Entonces te pones, ya sabes el algoritmo, sabes el salt y sabes el coso, Sí. lo único que tenés que hacer es fuerza bruta para ver cómo es, qué clave Claro, le habías mando elegido. una script, le mando una script hasta que lo Hasta que encuentre, sí. es el coso. Antes había un programa que se llamaba Show the Reaper, creo que era, que vos le hacías eso. Vos decías, mira, tengo esto, tratá de romper esta clave y se pasaba horas, días, meses tratando de romper la clave. Y la gente que tiene dinero o gana de entrada lo va a romper. Entonces, por eso es un error de cosas de seguridad. Entonces, eso Sí, me di sí, sí, cuenta sí. en su momento. Entonces, cuando pones eso, lo borra directamente de acá. Se puede borrar cualquier campo, ¿no? Pero el único que nosotros tenemos que borrar sí o sí es ese. Claro, digamos, es un paso más de seguridad, Sí, pero creo que es muy difícil de romper ese hash igual, no importa, ¿no? no importa. O sea, si vos, o sea, es Sí, una cuestión de confianza. O sea, si están revoleando tu password, por más que esté encriptado, están revoleando tu password de un lado a otro, es un producto que no usaría la gente. Te aparecería una nota en Clarín diciendo este sitio está revoleando clave a todo lado, no es seguro, ¿viste? Entonces tenés mala publicidad, se te cayó el negocio. Entonces, para qué arriesgarse? Además, claro. hoy en día una máquina no la puede romper, pero dentro de 2 años sale una placa de video que tiene 32 gigas de memoria y por ahí te la rompe en un mes. Y dentro de un año por ahí te la rompe en una semana. O sea, Claro. no es cosa, no. Es ahorrarse el problema, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, siempre hay que cerrar tantas puertas como puedas. Esa es la realidad, ¿no? Y bueno, en el caso del usuario, tenemos un serializer que tiene un paso extra para quitar un dato, ¿no? En el caso de este usuario. Pero para el artículo, bueno, el artículo acá se complica más, porque por ejemplo, el artículo lo que tiene es la imagen. La imagen viaja como un archivo, ¿no? Pero la imagen puede no viajar. Y si no te viaja la imagen, no es que tenés que borrar la imagen que tienes, sino que tenés que mantener la que tienes, ¿no? Entonces, acá ya tenés que interceptar la llamada antes de que serialice a base de datos. Y ese es por ejemplo, el tipo de coso. También a vos te viaja un número diciendo 3. Pero vos acá tenés que transformar ese 3 en un modelo, porque tu modelo tiene, el modelo ¿cómo es? De artículo tiene tipo artículo como tipo, no tiene número.
Entonces tenés que transformar ese 3 que te viaja en un objeto de tipo artículo. Entonces el viewset este es un poquito más complicado. Uno lo que tiene la posibilidad es, bueno, sobreescribir, ¿no?, el método para que se ejecute en vez del original, el update. Los viewset estos te dan 4 métodos. Te dan el list, que sería como el get. Te da el update, que sería como el put. Te da el create, que sería como el post. Y te da el delete, que sería, bueno, el delete, ¿no? Entonces vos Incluso. cuando yo sobrescribo este update, lo que estoy haciendo es sobrescribiendo el put, que sería la modificación del coso, del ¿cómo es? Del, Sí, sí. del artículo. Y lo que se hace, bueno, yo lo que hago es tomo el objeto al que hace referencia, porque la URL del put viaja con el ID que se quiere modificar. Si yo, por ejemplo, tengo dos usuarios, entonces yo acá puedo viajar. La URL del put es así, con un 2 al final, entonces Django ya sabe que vos estás hablando del usuario 2, del usuario con ID 2, ¿no? Porque le pasaste el 2 acá. Entonces lo que se hace acá es, a ese usuario de ID 2, yo lo que hago es cambiarle, bueno, el nombre, le pongo el nombre que está, el nombre que me llegó a mí, la descripción que llegó, el precio que llegó, la cantidad, el costo que llegaron. El tipo acá me viene un 3. Entonces yo uso el modelo artículo objetos y en vez del all, como tenía antes, hago un get para buscar uno solo. En vez de este all de acá, que tienen todos los, digamos, los modelos, ya hago un get y le digo, bueno, como PK, o sea, como primary key, como la Sí, clave, busco el tipo. entiendo. Y entonces esto me da un objeto que lo puedo dejar acá, porque si no, no podría poner el 3 solamente acá, porque este no Claro, es ahí un estarías número. actualizando todos los datos, ¿no? Acá está El objeto. actualizando todos los datos y después la parte complicada es la de la imagen. Porque la Sí, imagen si no viaja, si viaja la imagen tengo que cambiarla. Entonces lo primero que tengo que hacer es generar un nombre único para la imagen. Después tengo que grabarla dentro de media, del directorio media. Y después asignarle el camino completo de la imagen dentro del artículo. O sea, son 3 pasos que hay que hacer si viene una imagen. Y si no viene ninguna imagen, queda la imagen vieja, ¿no? Eso es el paso, los 2 pasos extra. Buscar el tipo y si hay una imagen, grabarla porque la imagen no se graba dentro de la base de datos. Se graba en un directorio del sitio y en la base de datos se graba la URL hacia ese directorio en el sitio, ¿no? claro. Entonces se graba eso y bueno, después se hace el save, que es lo que graba. Yo lo que hago después es usar el serializador artículo para para que me dé el JSON y eso es lo que devuelvo después para cosas, para Angular o para el que me llame, ¿no? Es un mensaje 200, un estado 201. Y Claro, si si hay, no encuentro una excepción. claro, y si hay cualquier tipo de error, devuelve un 400 que es un bar request directamente, ¿no? Ese es el update que hay de especial acá. Sí, Eh, la verdad es bastante complicado ese update. Está bueno, bueno, pero ese es el coso. Cuando vos usas ViewSet tenés esos 4 cosas. Vos podés tener, por ejemplo, el update, que es este. Tenés el def list, que es el get. Tenés el def create, que es el create. Tenés el def delete, creo. No, destroy. Tenés el destroy, que es otra cosa. O sea, estos 4 son los 4 verbos. El put, el get, el post y claro, el delete, ¿no? como el club. Claro, exactamente. Como el model view set tiene estos 4 verbos. El que estaba usando antes, este de acá, que es el API view, directamente te da los 4 verbos. Te da el post, te da el get. O sea, vos sobreescribís eh, el get, el post, el delete y el delete y ¿No es el más fácil de esa coso. forma, Roberto? ¿De qué forma? De esta de la que estás haciendo ahora. Lo que pasa es que esto no te da la pantalla linda Ah, cuando coso. O sea, cuando le agarras. dijo el profesor, las dos formas son válidas, ¿no? El API View es lo básico.
El API View te da lo mínimo necesario como para que vos puedas escribir tu propia API. Después tenés, por ejemplo, esta hereda el sign up, que es la registración, hereda de create API View. O sea, es un API View que está orientado a crear objetos, ¿no? Que este todavía se usa. El login view y el sign up view todavía se usan, ¿no? Y acá lo mismo es el sign up view, lo que haces es sobreescribir el create, ¿no? Y la única diferencia que hay con el stock, es lo que, digamos, con el serializador, acá este usa otro serializador, el de registro, y el de registro, que es este de acá abajo, lo que hace es validar en el create que no exista ¿cómo es? Que no exista el usuario, ¿no? Uno puede tener dos helados de chocolate, pero uno no puede tener dos usuarios Roberto. No se puede tener. Entonces el create de este serializador lo que hace es validar que no existe el usuario, antes que nada. Si existe el usuario, error. No se puede crear. Y después sí, si existe, toma todos los datos del formulario para crear un modelo de usuario y utiliza el método setPassword, ¿no? Para que Se tiene peso. setee el password, porque este password de acá, el validate data, son los datos que me vino de ¿cómo es? De Angular. Y todos esos datos son planos. O sea, si el password es 1, 2, 3, 4, 5, 6, el validate data subpassword es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si yo grabo eso en la base de datos va a aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero después cuando hace login nunca va a dar ese password porque no tiene el formato correcto en la base de datos. Entonces, para que tenga el formato correcto, se le pone set password, se le pone el password que se quiere, y esto adentro lo que hace es lo encripta y lo setea como campo password. Se graba y se devuelve, ¿no? Esto es lo que hace el serializador de registro, que se llama cuando se hace el sign up view, que es la pantalla de registración. Y lo único de cosa es, bueno, este todavía está devolviendo el API, usa el CRIE respuesta que devuelve una app, digamos, devuelve un JSON especial, con un formato que ya había empezado a usar y que ya dejé de usar en los demás, ¿no? Pero esto todavía sigue usando la forma vieja. Entonces tenemos dos APIs o sea, tres, porque la de logout también usa esta acá. Son tres APIs. Tres que usan la vieja, el formato viejo de API View directo, y tres Sí. que usan la nueva, que sería con el View Set, ¿no? Por ahora están así mezclados. Antes eran todas API View. Ahora la mitad son mitad y mitad. Y la idea es que para el Spring 4 todo sea View Set directamente. View set. Claro, exactamente. Eh, y Está de- bueno, pero tengo que releerlo una o dos veces más para entender unos puntos más, pero está bueno, está Sí, bueno. o sea, tenés hasta el coloquio para entender todo, así que, así que tenés 20 días. Eh, y después, bueno, el login, una de las cosas que tiene es que se llama el método este authenticate, que lo que hace es encripta el password y busca en base de datos el username a ver si existe y busca el password a ver si es el mismo. Y si está todo bien, te devuelve ese usuario. Y después, si está todo bien en el login, yo lo que hago es llamar a un método que se llama refresh token for user para ese usuario y me devuelve el token, me devuelve la cookie. Y esa cookie es la que ahora tengo seteada para un día y es la que yo después devuelvo acá, cuando yo creo la respuesta en este caso es una respuesta mía, pero en cualquier respuesta yo tengo un método que se llama setCookie y digo, bueno, el access token de esto es esta cookie. Y entonces esta cookie que yo generé acá, que se graba en la base de datos de Django, en una de las tablas de base de datos, viaja hacia Angular. Y Angular ahí la agarra de donde yo mostré ahí ¿cómo es? En el login de Angular y la guarda dentro de la base de datos del navegador, ¿no? Entonces Ya, así y se ahí queda transfirió la base de guardado, datos. Claro. queda Ahí- guardado la clave y el usuario. exacto. Y después cuando me llega el logout, yo lo que hago es, bueno, busco todas las cookies. Esto en verdad no está tan bien,
pero bueno, por ahora queda así. Yo busco todas las cookies de ese usuario y hago un blacklist, o sea, las pongo en la lista negra para que no se puedan usar, ¿no? O sea, invalido ¿cómo es? Las cookies. En verdad eso no estaría bien porque si estás usando el programa en Firefox y en Chrome, vos te deslogueás de Chrome y te patea de los dos lados, ¿no? Sí. Pero no es tan... O sea, es la solución más simple. Además, JWT, que es las cookies, eran opcionales por ahora. Se hizo con esto y bueno, cualquier cosa, si nos dicen algo, si nos llegan a decir algo, si tenemos un feedback, bueno, se mejorará para el Sprint 4. Pero implementamos lo mínimo como para poder usarlo, ¿no? Sí, no creo que digan nada, por lo que ve los otros grupos, Eh, algunos no pudieron conectar el front, el Bueno, back con el front. eso lo del coso, hay uno que dijo que para este Mm, sprint iba a ser el login con get, ¿no? Y eso en verdad está mal, pero bueno, para hacer la conexión principal y tener el login, parece que lo aceptan, basta. ¿no? Pero en verdad post no se usa para eso. ¿Mm? Eso sería, digamos, lo grueso de cosas. El formato de la aplicación de Embalde tenemos. Bueno, estos son pruebas unitarias que yo fui armando algunas que se pueden correr con Python Manage Test, ¿no? Esto corre todas estas pruebas. Me falla una ahora, me está fallando una. Ya terminamos igual. Me está fallando una, pero en GitHub no falla ninguna. Andan todas, así que no estoy seguro de por qué falla. Pero tenemos algunas pruebas unitarias de los modelos, sobre todo. En serializador están todos los serializadores que se usan, tipo artículo. O sea, cuando alguien tenga que hacer el envío, entonces va a crear el serializador y la va a poner acá, dentro de este serializers, ¿no? Los modelos están todos creados, entonces no, por ejemplo, el modelo carrito no hay que crearlo, ya está acá, el modelo selección ya está acá, el modelo venta ya está acá, modelo artículo en oferta, todos los modelos ya están creados acá, ¿no? Y en teoría están todos bien, así que no habría que tocarlos. El Eh, sprint que viene sería entonces crear la parte hacer todo. de serializar, después lo de TypeScript, y bueno, y ahí hacerlo bien con el front, acomodar todo, Hay que hacer que funcione todo. O sea, todos los modelos. no tenemos ofertas, no tenemos no podemos setear artículos en oferta, no tenemos forma de crear envíos, no tenemos forma el carrito no funciona, no hace nada, no se crea una venta, o sea, todo eso hay que hacerlo. O sea, todo. Tiene que quedar andando como si vas a subirle a internet para empezar a ganar plata con eso. Como si en verdad Ah, bien, existiese bien, en bien. balde. O sea, hay que hacerlo todo. Todos los admins ya están hechos. O sea, lo único que habría que hacer es generar los serializadores que faltan y empezar a escribir el código. Eh, las vistas, estas vistas no tendrían que usarse más. En verdad, esta yo podría borrar. Esta es la vista para un solo artículo cuando viaja con el ID. Esta es para muchos artículos. Todas estas vistas no tendrían que usarse más. Se van a ir borrando. Por ahora las dejo eh, como para que si el profesor pregunta por qué mitad y mitad, y bueno, porque empezamos de una manera y después Y migramos a después, otra y vamos a ir migrando a otra, ¿no? Eh, pero, eh, digamos, los modelos, lo único que habría que hacer es generar las serializaciones que faltan y crear los entry points, los view sets, ¿no? Para que yo el día de mañana, cuando vengo acá, a esta pantalla de acá, y acá en vez de poner usuarios pongo envíos, entonces me llega a una como la que estaba antes, pero solo para crear envíos, listar envíos, borrar envíos, ¿no? O sea que acá en la página esta es como el índice de todas las APIs que tiene Django. Acá tendrían que aparecer todas las que faltan. Tenemos 3, faltan 4 más, por lo menos. La de envío, la de venta, la de carrito, la de selección. O sea, faltan varias todavía para hacer. claro, con Pero sus funciones y todo lo que necesitamos, como dijiste sí, vos. me parece que el más difícil de todo, el de envío es el Rápido. más fácil de todo, el de oferta es el más fácil, o sea, esos dos son los más fáciles de todo. El de envío, el de venta es complicado,
porque hay que, ¿cómo es? Porque te llega muchos ID, te llega el ID del carrito, te llega el ID de envío y vos tenés que transformarlo esos ID en modelos, ¿no? Igual que acá hago con el artículo. Y el de venta podría ser complicado. Y me parece que el más complicado de todos es el de artículos en oferta, que todavía no hicimos absolutamente nada, ni siquiera tenemos una pantalla, eh, que sería asociar las ofertas a los artículos. O sea, decir, bueno, para esta oferta Sí. van a estar todos estos artículos. Eso no tenemos absolutamente nada y me parece que eso sería lo más difícil de hacer, el entry point más Y difícil. la parte de, por ejemplo, de sincronizar el catálogo con el carrito, eso también creo que es medio complicado, ¿no? Que Eh, decís, compro un producto y ese producto de catálogo se descuenta de catálogo y se añade, se suma al producto en carrito. no, o sea, lo trabajás a través de base de datos. Entonces, cuando vos agregás algo en el carrito, lo que tiene que hacer es mandar un mensaje a Angular diciendo hay un producto menos en el catálogo. O cuando vos entras al catálogo, automáticamente te devuelve uno menos, ¿no? Un número menos. Lo que pasa es que eh, no creo que hay que hacerlo así. Me parece que recién se descuentan cuando haces la venta. Porque si el tipo te mete todos los productos en el carrito y nunca termina la venta, no vendes nunca más, ¿no? Entonces, entonces hasta que no se hace la venta no se descuentan los productos del catálogo, ¿no? Pues si yo tengo 99 helados y alguien viene, va a hacer la compra, bueno, elige 99 helados, pero nunca Y no lo termina compra, la claro. compra, no lo compra, entonces el sitio se quedó sin helados, porque yo desconté todo el catálogo inmediatamente, ¿no? Claro, entonces está bien como lo tenemos, que es desde el front, que te va mostrando que se va descontando. Ahí como lo veamos, pero hay que sincronizar que cuando ejecuta la función de comprar, Ahí se se borre sincroniza. de la base de datos. Exacto, exacto. En Bien, el front, en tu front podés ver que se descuentan, sí, podés ver, sí, sí, pero sí, no sí. afecta al sitio, o sea, todavía no vendiste nada, entonces el resto, alguien que entra también al mismo sitio va a ver 99 helados, por más que vos Claro, hayas agarrado 10. En todo caso, después si el otro quiere hacer 99 helados y vos comprás los 10, entonces al otro le va a aparecer no hay suficiente helados. Entonces va a hacer claro, F5 y le va a aparecer, quedan 89 helados nada más. Pero no claro. descontarlo antes de cosas, antes de venderlos, ¿no? Pero bueno, lo de coso, ahora que más o menos tengo una mejor idea de todo esto, las tareas que se van a ser un poco más exactas, ¿no? Puedo poner exactamente, bueno, para el envío tienen que crear esto, el serializador de envío y tienen que crear el viewset de envío, como para que tengan una idea Tarea buena, de sí, qué sí, sí. hacer, Bueno, ¿no? Claro, porque lo Eh, más difícil es eso, entender esa lógica de exacto, qué tendría que necesitar acá, qué necesito allá, claro. pensar todo eso detalle. ¿Qué me falta? ¿Qué sobra? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿No? Porque Entonces, vos explicabas cada detallito de esa lógica y te ibas dando cuenta que, bueno, los conceptos los tenés, ¿no? Pero, claro, ¿qué haces? es buscar, o sea, buscar la información, es como que hay demasiado, entonces uno se pierde, pero una vez que ya encuentra la manera de hacerlo, sí, es relativamente fácil, ¿no? Eh, bueno, entonces ya eso sería muy todo bueno, muy front, bueno, muy bueno. front de Angular, back de Django, así que quedaría que cada uno elija, bueno, de qué va a hablar, ¿no? Hoy la profesora iba a mencionar cómo tenía que ser la presentación, pero me parece que no lo hizo. Me parece que Leyendero me pregunta y no lo hizo al final. Eh, pero lo ideal sería, bueno, vamos a hablar de todos ¿cómo es? De todas las Todos los puntos páginas, los importantes. cosas que tenemos, que uno empiece login, logout y que el resto ya esté logueado, uno que esté logueado con administrador, uno que esté logueado con cliente, ¿no? Muestra las cosas únicas del cliente, muestra las cosas únicas al administrador, si hay mucho administrador, son dos que hagan lo del administrador, pero me parece que es fácil porque hay cosas que no se pueden probar, por ejemplo. En este sprint hacemos hincapié solamente en el back para mostrar, por lo que estás indicando. Sí, o sea, el sitio. Lo que ellos te piden, vos podés hablar del back. Podés decir, bueno, y el artículo acá, cuando yo aprieto el botón crear, lo que hace es enviar un post hacia el Django que crea y me devuelve a mí el nuevo producto, ¿no? Ese tipo de cosas se puede decir, pero no vas a mostrar el código de Django.
Ah, bien, Mostrás entonces el lo único sitio, que todo es el sitio. vamos a estar todos el sitio, navegando en el sitio. Sí, Para explicar qué hace, digamos. Todas claro. las- Ah, Hablas, buenísimo, hablas buenísimo. del coso. Si querés, hablas del coso. Si querés, podés mostrar todo el tiempo, como hice yo acá, Bien, bien. los mensajes. Decir, bueno, pasa esto, pasa aquello. Pero no ir al código en sí. Por ahí uno puede hacerlo, puede mostrar el código, pero ¿cómo es? Lo mejor es no perder mucho tiempo. O sea, explicás esto nada más. Explicás esto nada más. Y en todo caso, uno explica cómo es, cómo está hecho el backend, así por arriba, sin mostrar nada de coso del navegador y listo. O sea, tenemos a alguien que haga login, logout y ¿cómo es? Claro, porque que le mostremos Registración. que funcione, no hace falta que mostremos el código si ya ve que funciona. No, Está recibiendo, está es, recibiendo la respuesta. es explicación de cosas. Por ahí lo que podemos hacer es leer Sí, todo lo que piden que hay que hacer y armar un script con todo eso. Y pasar por todos esos puntos como si fuese el profesor el que está corrigiendo, ¿no? claro, sí, sí. Pero sí, es concentrarse en la parte visual. Concentrarse en la parte visual. Y después, en todo caso, bueno, pero habría que hablar un poco más de backend. Bueno, hablamos un poco más de backend. Pero lo armamos en la discusión y ya para mañana a las 8 ya armamos el coso. Armamos la... A las 8 grabamos. Sí. Yo a las 9 tengo inglés, ¿no? ¿Llegaremos antes de hacerlo? Sí. Veremos. Sí, se discute. Está por terminar y no vamos a llamar de vuelta. Así que Bueno, todo por la dale, dale, discusión lo decidimos. A las dale, 7 es chicos. mejor. Cuando Que sea. descansen. Chau, Puede ser. chau. Bueno, gracias.